7:13. Bueno, usted sabe la tragedia del tren interoceánico. Ayer hasta un nudo en la garganta se me hizo al escuchar ese pase de lista que hicieron en la escuela de Elena. Elena tenía 6 años de edad. Y entonces, bueno, su maestra, obviamente su familia, sus compañeros, destrozados, porque viajó con su abuelita en el tren interoceánico. Y bueno, pues como la historia de Elena, hay otras también muy tristes, de gente que no debió morir por este accidente. Le agradezco mucho al ingeniero Eduardo Ramírez Cato, experto en infraestructura ferroviaria, para entender un poco qué fue lo que sucedió con esta obra inaugurada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ingeniero, gracias por su tiempo. Saludos desde la ciudad de Puebla. Buenos días. Buen día, Pati. ¿Cómo estás? Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. En su opinión, ¿qué pudo haber causado el descarrilamiento del tren? Pati, mira, en un marco muy general, antes de concentrarnos en el punto específico del accidente, es el resultado de proyectos con prisa y proyectos quizá no bien planeados. Eso creo que nos debe de indignar a todos los mexicanos, en primer lugar, porque son recursos de todos y que terminan en desgracias como la que acabas de mencionar, que es doloroso no solamente para la familia, sino para todos los mexicanos. Segundo, concentrándonos en el punto del accidente, sí, se trata de una zona de subida hacia el nudo mixteco. Y en este caso, concretamente donde sucedió el accidente, se trató de que el tren llegaba a una parte alta, después vino un columpio, es decir, baja el tren y en la parte más baja de ese columpio inicia la curva en donde descarriló. Es decir, venía con una pendiente descendente, quizá previendo el maquinista tomar algo de vuelo para la siguiente subida que estaba inmediatamente después de la curva, y en esa curva, con esa velocidad, es en donde descarrila. Uh-huh. No descarrilan las locomotoras, descarrila el carro 1 de pasajeros, y ese es el que va al barranco en donde creo está la mayor cantidad de víctimas mortales. Uh-huh. La locomotora quedó sobre la vía y entonces esto nos vuelve los ojos a los carros. Los carros son demasiado largos. Uh-huh. En zona de una curvatura muy cerrada, los carros largos no se inscriben bien, sobre todo en el ferrocarril no se inscriben bien en curvas cerradas. Uh-huh. Todos nosotros hemos visto trailers muy largos y cómo batallan para dar vuelta en las curvas, sobre todo cuando son muy cerradas. Uh-huh. Bueno, aquí sucede lo mismo. La cosa es que aquí dependemos de la estabilidad del carro en la vía, y como es demasiado largo y no puede sostenerse en la vía, pues sale. Uh-huh. Ahora, ingeniero, a través obviamente de redes sociales y a través obviamente de medios informativos, han surgido voces acerca de la mala calidad de las obras. ¿Qué información tiene usted al respecto? Mira, sí he escuchado algunas opiniones, uh-huh, unas verdaderamente descabelladas, sí, totalmente. Sí, yo te puedo decir, porque se nota en las fotografías, el riel no es nuevo. El riel, para 2 años de uso, no es normal el desgaste que tiene. Yo sé de buena fuente que ese era riel usado. Uh-huh. Los durmientes de concreto que hay en la zona donde descarrila la locomotora, esos son nuevos. Los durmientes de madera que tanto se han cuestionado en donde está la curva, déjame nada más aclarar, es normal que en las curvas de alta graduación se ponga madera y no concreto, porque el concreto se rompería. Uh-huh. Porque la madera es más flexible, por eso se pone. Si la madera, cosa que yo no tengo el dato, y esto lo van a tener que investigar seguramente ahora en la Procuraduría, si la madera sostiene a los rieles en el lugar en donde deben de estar, no tiene problema la madera. Creo yo que así es, no debe de tener problema la madera, a pesar de las marcas posteriores que deja el descarrilamiento, y aquí es en donde empezamos un poquito con las especialidades y las especulaciones. No todas las señas que se ven en la madera
son producto del el mal estado. Muchas veces son consecuencia del accidente, que son justamente las huellas que hay que detectar para ver cómo sucedió el accidente. Entonces, yo te diría, en cuanto a los materiales, sé perfectamente que el riel es usado, todo lo demás entiendo que fue nuevo. En cuanto a calidad de materiales, en cuanto a la calidad del mantenimiento de la vía, lo desconozco y eso es cosa que debe de investigarse. Y en cuanto a la calidad del mantenimiento de los equipos que rodaban por ahí, tanto locomotoras como carros de pasajeros, hay que investigar en qué estado estaban. ¿Cuánto tiempo puede llevar una investigación para determinar la causa real? Mira, una vez que se hace el salvamento de las unidades, es decir, primero, obviamente, las personas, rescatar a las personas es prioridad uno. Segundo, rescatar los carros y las locomotoras sin lastimar o lastimando lo menos posible la vía, porque son las evidencias que tenemos del suceso y eso nos va a dar mucha información para poder saber. Si ya esto a 72 horas del accidente ya se realizó, en 2-3 días debe de quedar perfectamente analizado todos los parámetros de la vía, los carros, las locomotoras y la forma en que se operó el tren, que son los elementos, los insumos para poder saber qué es lo que sucedió. ¿Qué peritos en la materia tienen que involucrarse? Ingenieros de vía, ingenieros mecánicos, ingenieros en operación de trenes, con esas 3 especialidades y voluntad de aceptar las culpas que haya por parte de cada una de esas áreas, se puede obtener el resultado claro de la causa del accidente. ¿Qué opina usted de que el gobierno federal va a contratar una certificadora internacional para verificar la línea Z de este tren interoceánico? Pues es querer cerrar los ojos a la realidad de que aquí en México hay personas expertas que lo pueden hacer, pero nunca han aceptado la asesoría de personal con experiencia, ya sea de nacionales de México o bien de las actuales concesionarias, que hay gente muy experimentada. Ingeniero, a ver, una pregunta. ¿Es normal que le pase esto a obras recién inauguradas, hablando obviamente de los trenes, el tren interoceánico, que ya ha tenido también incidentes anteriores, y el Tren Maya? Por supuesto que no, Patricia. Todos estos eventos de obras recién inauguradas, inauguradas 2-3 veces, pues no hablan más que de la improvisación con la que se hizo el proyecto y también el poco conocimiento, porque yo no sé si esos carros que descarrilaron ya habían circulado por esa zona. Yo casi puedo estar seguro que no habían circulado porque son demasiado largos, es difícil que se inscriban, o bien no hay un mantenimiento adecuado a la vía, porque al momento de que pasan tanto locomotoras como carros, van formando la vía, por eso es necesario el mantenimiento continuo. Y si hay una deformación en una curva de alta graduación como la que parece ser es esta, obviamente se vuelve un caldo de cultivo inmediato para que haya un accidente. ¿Usted cree que se tienen que fincar responsabilidades penales? Sí, nada más que quiero hacer la precisión, si el hilo se va a romper por lo más delgado y le van a cargar la culpa a los maquinistas, hay que tomar en cuenta que se les dio muy poca capacitación a los maquinistas y digamos en un par de meses si los ponen a operar trenes, pues no se me hará justo porque no les han dado la oportunidad de tener experiencia, no han contratado a gente experimentada. ¿Cómo es posible que se tenga gente con poca experiencia en una vía que es nueva y no se tenga personal de mucha experiencia en una vía recién inaugurada, recién nueva? Debe de haber personal con experiencia, porque para operar un tren hay que tener experiencia en el tramo. No es solamente cosa de saber mover hacia adelante y hacia atrás el tren. Los trenes se manejan, pues bueno, tú tienes una locomotora de 200 toneladas, ahí van 2 locomotoras de 200 toneladas, más 4 carros de 40-50 toneladas, tú manejas un vehículo que pesa cerca de 500 toneladas. No es lo mismo que manejar un carro que pesa 1,5 toneladas. Okay. ¿Se equivocó López Obrador al aceptar que su hijo, Gonzalo, fuera supervisor honorífico del tren interoceánico? Pues totalmente, porque yo no le conozco ninguna experiencia ferroviaria, pero en negocios quizás sí. Finalmente, ingeniero, quisiera preguntarle, y a partir de ahora,
qué supervisión deben tener los trenes, porque la apuesta del gobierno federal es crecer en ferrocarriles, en trenes de pasajeros, en trenes de carga, darle una nueva movilidad al país. Mira, Pati, si no escuchan las voces que conocen de esto, los trenes de pasajeros, el Tren Maya, pues nunca será rentable ni económica ni socialmente, y eso está demostrándose en día a día que pasa, porque la gente de los lugares por donde pasa el tren no es la que utiliza el tren, y muy pocos turistas se suben. Aquí en este caso el tren de pasajeros no es rentable en el transísmico. Lo que sí debe ser rentable es activar las zonas económicas y que entonces fluya carga para un lado y para el otro. Eso creo que lo puede hacer rentable. Los demás trenes que tienen planeados, si no son conexiones interurbanas, conexiones en zonas muy pobladas, lo demás va a ser dinero tirado inmisericordiamente, y vamos a seguir lamentándonos. Además, dado que se hace con prisa, vamos a seguir lamentando más accidentes. Pues, ingeniero Eduardo Ramírez Catto, gracias por su tiempo y sobre todo por la explicación tan clara. Bueno, te agradezco a ti, gracias. Al contrario, gracias, que tenga feliz año. Hasta pronto. Y gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está una voz experta en infraestructura ferroviaria.